Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Ahí no se te escucha, Tomás. Desmuteate. Ahora, Perfecto. buenos días, buenas tardes para los de este lado del charco, para mis compatriotas. Hola a todos y a todas, es un placer estar otra vez en este segundo seminario que me toca comenzarlo a mí y como tenemos un tiempo limitado, vamos a empezar ya y luego estarán los profesores Alejandro Lieberman y Eduardo Green que darán sus respectivas charlas y habrá también un tiempo para preguntas. Yo les voy a hablar de los indicadores y para ello pues voy a utilizar unas transparencias. A ver si se ve. ¿Se ven las transparencias? ¿Se ven? No, Tomás, tenés No que se ve. A compartir ver, pantalla, me compartir parece. pantalla. Vamos a ver si se ve. La pizarra. Ujú. Vamos a ver ahora. Ahí está el archivo, tenés que darle doble clic. Ahora sí, ¿no? Dale Ahora doble clic. sí. No. Ahí se ve la pantalla de los archivos. Tenés que darle doble clic a indicadores A para que ver. se abra esa carpeta. Vamos a ver. Ahí con tu flecha, que la veo ahí abajo, Sí, dale doble sí. clic a indicadores. Indicadores. A esa carpeta que yo estoy mirando acá. A ver. Bueno, A ver, ¿le puedes dar doble clic ahí o no? no me aparece. Si no, en el escritorio, cerrar eso y en el escritorio Aquí no, encontrar. aquí me pone que me está compartiendo, pero obviamente no está compartiendo. Así que se ha detenido. Vamos a intentarlo otra vez. Esto en los aviones no se puede hacer, lo de cerrar y volver a abrir. Así que vamos a ver. Ahí dale doble ¿Se clic. A ve, ver. se ve ahora? Se ve se ve tu escritorio, o sea, No. las carpetas, pero le tenés que dar doble clic al archivo para abrirlo, Ya, porque si no, no lo vemos. ya, ya es lo que he hecho y no se abre. Ahí Curiosamente, darle doble clic. ya le doy. No, no va, ¿verdad? No lo Bueno, vemos. bueno, pues vamos a hacer una cosa. Ale, haz la presentación tú, voy a ver qué es lo que pasa, mientras tanto, Bueno, y, y veremos a ver, bueno, ¿querés Entonces, si eres dejar de tan compartir? amable, dejo Ok, de compartir y comienza tú, por favor. pero no sé si voy a tener mejor suerte. Ah, bueno, vamos a ver. No, ves, no tuve mejor suerte. A compartir pantalla. Mm, Perdón, no sé qué pasa. Ya voy, ya voy. Ahora vamos a ver si tengo mejor. Ahora creo que va a andar. Bueno, ahí sí la ven, la presentación. Sí se ve. Bueno, muchas gracias. Disculpen. Bueno, vamos entonces
a comenzar. En este caso seguimos entendiendo el tema de las estrategias para mitigar el cambio climático y me toca a mí desarrollar el tema del plan de ordenamiento territorial. Obviamente este es un gran tema, un tema que quizás está más dedicado o que tiene mayor dedicación estos, casi yo diría siempre, ¿no? Por arquitectos, urbanistas o aquellos que trabajan justamente en áreas de planeamiento del territorio lo conocen bien, o el tema de desarrollo urbano. Y acá debo decir que hay en esta última década toda una nueva revisión de los planes maestros de desarrollo territorial, cuestión que nos anima en ser optimistas en los cambios y las mejoras continuas de nuestros territorios. Es decir, lo que vamos a hacer es conversar un poco sobre los temas de desarrollo urbano y quisiera comenzar por qué es importante la planificación urbana de las ciudades. Y para ver planificación urbana, tenemos que pensar qué es la planificación urbana. Y en este sentido, planificación urbana tiene que ver con el uso de la tierra, tiene que ver con los temas de movilidad del transporte, tiene que ver con cómo se entregan o brindan los servicios públicos, y tiene que ver también con temas de esparcimiento y de áreas verdes. Quiero dar algunas consideraciones generales y, en definitiva, para ser sintético, porque este es un tema muy amplio, la planeación y ordenamiento del territorio les permite a los gestores trabajar sobre dos cuestiones relevantes, básicamente. Por un lado, estudiar el resultado histórico de la ocupación y la transformación del territorio, y así poder intervenir y promover el desarrollo equilibrado de, por ejemplo, una determinada ciudad. Es decir, nos explica algunas cosas. Por ejemplo, cómo se han utilizado los recursos y cómo se ha ocupado el espacio geográfico a través del tiempo. Nos permite también indicar cómo se debe orientar y organizar hacia el futuro lo administrativo y lo jurídico, lo ambiental, lo social, lo económico y lo funcional. En otras palabras, organizar un plan de ordenamiento territorial nos orienta al desarrollo institucional, al desarrollo ambiental, al desarrollo social, al desarrollo económico y al desarrollo regional. Por eso la relevancia teórica y fáctica que tiene este tema en las ciudades. Es decir, nos permite organizar modelos territoriales en etapas. Un modelo territorial actual, un modelo territorial tendencial, otro modelo territorial deseado y por último, un modelo territorial deseable. Siempre, obviamente, siempre y cuando teniendo en cuenta que el territorio además cuente con un modelo de ciudad. Acá quiero pasarles un pequeñito video que tiene que ver con una experiencia de Costa Rica y que en definitiva muchos de las ciudades y a veces países, porque en realidad a veces se centraliza el derrotero del plan de ordenamiento territorial en los países y bajan a los territorios. En Costa Rica sucede lo mismo, pero ustedes véanlo, son creo que 2 minutos y medio y después volvemos. Descubre Wix Studio, la plataforma para agencias y grandes empresas, y hazte el diseño web. ¿Qué es el plan de ordenamiento territorial? Claro, con mucho gusto. Entre otras cosas, ¿verdad? El plan de ordenamiento territorial es una herramienta técnica, legal, para que la municipalidad tenga una línea de trabajo. De este documento, de esta propuesta, la municipalidad va a tener material para proponer proyectos de desarrollo en infraestructura, en la parte de seguridad pública, en la parte social, en la parte de asadas, de mejoramiento de las asadas, en fin, es una herramienta técnica para el desarrollo del cantón. ¿En qué etapa va? Y el proyecto se divide en 8 etapas. La primera etapa es la metodología, cómo vamos a hacer las cosas. Ya eso fue entregado en agosto del año pasado. La segunda etapa la entregamos el 15 de diciembre, que corresponde a la información que se recopiló o a la sistematización de los datos y el mapa base. Son 2 entregables. Ese documento se entregó el 15 de diciembre. El mapa base consiste en todo lo que existe en el cantón, las calles que existen, los ríos que ya hay, las curvas de nivel, los centros poblados, etcétera. Es decir, es una recopilación de todos los datos del territorio, lo que existe. Todavía no es propuesta. Y ahorita estamos en la tercera etapa, que consiste en analizar todo eso. Se llama diagnóstico. El análisis del diagnóstico
Perdón, se fue el audio los últimos segundos. ¿Cómo? Perdón, Nelson. Se había ido el audio los últimos segundos del video. Bueno, vamos a ver un poquito, vamos para atrás un poquito. El análisis del diagnóstico de los datos. Eso etapa que consiste en analizar todo eso. Se llama diagnóstico. El análisis del diagnóstico de los datos. Eso vamos a desarrollarlo desde ya para marzo y hasta junio. Vamos a entregar todos esos datos. Y después de eso viene la etapa de la propuesta, que ya ustedes la van a ver para después de junio. Y ahí vamos, paso a paso. ¿Cuál es el objetivo después? La más importante es la zonificación y la reglamentación de la zonificación. Es decir, cómo se va a desarrollar el territorio y por qué. Entonces, por eso nosotros nos acuerpamos en el tema ambiental, en el tema social, en el eje jurídico, en el eje económico, en la infraestructura y demás. Todos esos datos se unen para una propuesta objetiva y clara. Y en coordinación con la municipalidad y la comunidad. Por eso es que vamos a los talleres municipales, para que la gente colabore y nos informe qué le parece lo que estamos haciendo. Y nos sirva de retroalimentación. ¿Para qué le va a servir el POT a la comunidad y al cantón? Magnífica pregunta. A la comunidad, a los barrios, a las asociaciones de desarrollo, organizaciones comunales, activistas, a todos, al DICE, al AIA, ¿no? Para todos, para plantear proyectos en coordinación con la Municipalidad de Desarrollo. Si no, ¿cómo lo va a hacer? Uno no puede proponer un proyecto sacado de la manga, uno tiene que tener datos. Entonces, el POT se convierte en una herramienta para proponer proyectos de ellos, de la comunidad a la municipalidad y de la municipalidad a la comunidad. Bueno, un poquito es lo que en breves palabras yo quise traducir. Ustedes ven que el cantón en este caso estaba desarrollando, en realidad todavía lo sigue desarrollando. Esta es una experiencia que fue hecha a finales del 2023 y que actualmente lo está realizando. Y hay algunos aspectos que yo quiero también recalcar a partir de este vídeo, que tiene que ver con algunos principios rectores de los planes de ordenamiento territorial. Entonces ahí yo lo que pongo en este slide son 4 principios que considero relevantes a tener en cuenta, que lo resumimos en estos 4, pero bueno, obviamente cada uno de ustedes, si tiene que incluir dentro de su proyecto, de su trabajo, algún otro, bueno, bienvenido, ¿no? Estos es a título orientativo. Por un lado, los planes de ordenamiento territorial deberían ser participativos. Un poco ahí lo comentó también la persona que estaba hablando en el vídeo, que está trabajando en el equipo del plan, que tiene que ver con grupos y actores sociales que intervienen durante la formulación y gestión del plan, en la concertación del futuro de sus intereses propios y colectivos y en el seguimiento y evaluación de este. O sea, considero que las personas que viven en el territorio y que intervienen en el territorio deberían ser convocadas como actores claves para justamente hacerle consultas, preguntas a través de algún método, una metodología que pueda servirles a ellos para, de alguna forma, ser parte de este plan. Del desarrollo del plan, de un nuevo plan o de una revisión del plan, ¿no? En las distintas etapas que cada plan tenga pensado. Por otro lado, competitivo, o sea, lograr los mejores resultados, más y mejores bienes y servicios con los menores recursos. Por otro lado, equitativo, que haya igualdad de oportunidades para jóvenes, adultos y ancianos, mujeres y hombres de todos los grupos sociales y sectores del territorio. Y por último, que sea sostenible, o sea, que que esté contemplado el uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente. O sea, debería haber un equilibrio entre lo productivo y el medio ambiente. También la satisfacción de las necesidades que habíamos hablado hace la clase anterior, esto de lo que es sostenibilidad, ¿no? Es satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. Entonces, bajo este concepto, lo interesante ahora sería ver cómo se maneja la planificación urbana dentro del contexto de las ciudades, especialmente de América Latina y el Caribe. Y para ver este proceso de cómo se maneja la planificación urbana, deberíamos analizar 4 características del proceso de urbanización en América Latina. Y ahí que yo se los señalo. Por un lado, su magnitud.
América Latina y el Caribe es el continente que más rápido se ha urbanizado. Tiene el 82% de la población de América Latina viviendo en las ciudades o entornos urbanos. Sin embargo, nuestras ciudades, las ciudades de América Latina y el Caribe, no son equilibradas. Porque podrían, por ejemplo, el 33% de la población vive en asentamientos urbanos y el 37% tiene algún déficit de vivienda, sea cualitativo o cuantitativo. Yo por eso pongo esa foto, que es un poco representativa de nuestras ciudades, ¿no? El gran conglomerado urbano con torres, con casas, con edificios, con complejos de edificios, y saltando esa valla de alguna forma teórica o territorial, encontramos estos asentamientos muchas veces informales que ya son estructurales en nuestras ciudades, ¿no? Que conforman un poco el paisaje urbano de nuestras ciudades. También podemos hacer que un 21% de déficit, hay un déficit de infraestructura, o sea, esta parte que está más adelante de la foto, lo que posee a veces, y muchas veces son déficits de infraestructura, como por ejemplo cloacas, cuestiones sanitarias, problemas de recolección de residuos, bueno, temas de seguridad o inseguridad, según como lo veamos, etc. Esto nos lleva a indicar entonces que la condición de las ciudades de América Latina no es necesariamente la óptima para los ciudadanos que viven en ella. La segunda característica es la rapidez en la cual se ha llevado a cabo esta urbanización, que a veces y a muchas veces provoca justamente lo que estamos viendo en la foto. Creo que el profesor Thomas habló un poco de esto en la clase anterior. A diferencia de países de Europa, América Latina se urbanizó 3 veces más rápido que lo que sucedió en Europa. Y no solo es el tercer elemento importante, sobre todo en qué condiciones vive la gente en las ciudades. Y en este sentido, lo que llama la atención de la urbanización de América Latina y el Caribe es que aproximadamente el 75% de los habitantes están debajo de la línea de pobreza. Entonces tenemos ciudades que han crecido muy rápido. Contamos con ciudades que básicamente tienen una población muy importante de gente que está debajo de la línea de pobreza y que por lo tanto tiene demandas muy fuertes por los servicios básicos. Entonces, lo que se me ocurre decir es que tenemos que aquí, en lo que se ha dado a pasar, o sea, se ha dado con el pasar del tiempo, es decir, una fuerte demanda de servicios básicos que implica una fuerte presión para que las ciudades sirvan a estos ciudadanos, y eso evidentemente tiene que ver también con las presiones fiscales y tensiones por la ocupación por el espacio público y los derivados de esa ocupación muchas veces no formal o de manera no formal. Dicho esto, todo el proceso de urbanización de América Latina y el Caribe obviamente debe tomar en cuenta todos estos factores, quiénes viven ahí, a qué velocidad se están desarrollando y si tenemos los recursos y las suficientes capacidades estatales para poder satisfacer sus necesidades. Bueno, yo con esto voy terminando, simplemente quería mencionar, ya les digo, es un tema muy amplio, muy complejo, a veces muy técnico también, pero bueno, esas son las principales, entiendo yo, líneas de trabajo o líneas o pautas para tener en cuenta. En este caso, ¿cuáles son los principales retos que encuentro yo con respecto a los planes de ordenamiento territorial? Podemos preguntarnos cuáles son los principales retos para poder tener una buena planificación. Y retos hay varios, pero los podemos resumir en 4, y en 4 grupos principales. Por un lado, el principal reto en este momento para la planificación urbana de América Latina es el tema metropolitano. Las ciudades hace mucho desbordaron los límites del municipio, bien sea porque se unieron con otras ciudades en el fenómeno que se llama conurbación, y este es un paradigma claro que ocurre en muchos países de Centroamérica. Y en este sentido, se hace necesario en América Latina desarrollar autoridades metropolitanas de planeación para que no planeemos municipio por municipio, sino que podamos planear la ciudad como un todo. Porque a la hora de la verdad, un área metropolitana es un área funcional que no deberíamos dividir por partes a la hora de la planeación territorial. Entonces, este es un tema importantísimo que tiene que ver con el tema metropolitano para tener en cuenta. Además de todo esto, es importante tener herramientas de planificación estratégica, como también dejó entrever la clase anterior el profesor Eduardo, para proveer un muy buen marco y en hacer planificación estratégica y para definir intervenciones de acuerdo con ciertas necesidades y además contando con la legitimidad que otorgan los actores participantes de la planeación. Adicionalmente, también necesitamos definir, por ejemplo, unidades de actuación para tomar estos planes maestros urbanísticos y bajarlos al territorio.
Por ejemplo, en Colombia existe un concepto que es el plan parcial, que toma el plan maestro y el plan de ordenamiento territorial de la ciudad y lo baja a un área específica. Es importante mantener, digamos, este nivel intermedio para que el plan no quede como un buen librito en la biblioteca del alcalde, sino que realmente sea aplicado en la realidad. Entonces, este es el tema importante también, digamos, como una área intermedia que nos permite una unidad de planeación más cercana al territorio. Por otro lado, necesitamos utilizar, y es muy importante, herramientas tecnológicas. Hoy en día, por ejemplo, todo el tema de sistemas de información geográfica está muy desarrollado. Existe información, por eso es importante capacitar a los funcionarios locales en el manejo de estas herramientas informáticas. También es importante incluir los nuevos mecanismos de planificación, como por ejemplo el reajuste de tierras, que esto se ha hecho en América Latina en varios sitios, pero es importante el reajuste de tierras que básicamente supera la urbanización predio por predio, o predio a predio. Uno de los principales problemas que tenemos en América Latina es que cada dueño de lote decide qué quiere hacer con este. Entonces el reajuste de tierras, y esto se relaciona con lo que decía antes del plan parcial, lo que hace es mirar varios lotes como una unidad de planeación. Entonces dicen, mire, acá debería haber un parque, acá debería haber una calle, y por tanto, digamos, se planea el área como un todo, y eso lo hace más ordenado. O sea, también este es un tema clave. Y finalmente, y respondiendo un poco al reto que comentaba antes sobre la carencia de recursos, hay nuevas herramientas como la captura de plusvalías, que se trata de financiar, por ejemplo, la infraestructura y las operaciones urbanas a través del mismo beneficio económico que esta infraestructura produce. Cuando planeamos, por ejemplo, una nueva calle, el suelo vecino aumenta su valor. Cuando ponemos una nueva estación de bus o una nueva estación de metro, el suelo aledaño también aumenta su valor. Lo que dice, digamos, la teoría económica es que podríamos capturar ese valor, pagar la infraestructura realizada o a realizar, y aún así tener algún beneficio adicional. Entonces, estas herramientas lo que hacen es definir formas e instrumentos para que podamos invertir en infraestructura y pagar la infraestructura a través de la misma valorización que esa infraestructura produce. Entonces, ahí hay casos muy interesantes en América Latina, por ejemplo en Brasil, en Colombia, y es un tema que está teniendo mucho interés de parte de los gobiernos municipales en nuestra región. ¿Qué recomendación le haríamos a un alcalde, gobernador, a un dirigente que tiene que hacer una planificación, iniciar un proceso de planificación? ¿Qué es lo que tendría que hacer para poder hacerlo bien, para poder tener una muy buena planificación urbana? Bueno, primero, en términos de lo que es la planificación urbana. La planificación urbana no solo es un proceso técnico, sino también es un proceso político y es un proceso que implica consulta y un proceso también que significa que que además debe ser lo más transparente posible. Es una condición, yo creo, clave para comenzar a hacer algo. Ya voy terminando. Luego, en términos de planificación urbana, el 60% de muchas ciudades en América Latina tienen centros históricos, pero a su vez el 60% de los centros históricos están en malas condiciones. En América Latina hay muchas ciudades que viven al borde de las costas, pero a su vez el 70% de esas ciudades no tienen planes para mitigación de riesgos. Entre tanto, quiero brindarles algunas líneas para que reflejen en sus trabajos. Reitero, el ordenamiento territorial también es y debe ser un proceso continuo en sí mismo. Esto lleva a pensar que la implementación exitosa de este proceso se verá reflejada en el territorio, incidiendo directamente en el desarrollo y en la calidad de vida de la población. Por último, y ya termino, les dejo acá, ustedes seguramente cuando tengan esto bajado en la plataforma, pueden investigarlo, pueden entrar, pueden ver cómo se hicieron estas experiencias, que las tomé de distintas fuentes, por ejemplo, América Latina y el Caribe, Centroamérica y República Dominicana, el caso de Colombia, que está muy avanzado, y un modelo exitoso, que incluso se exportó y se dio a conocer en muchas realidades, que tiene que ver el modelo de Curitiba en Brasil. Así que bueno, me despido entonces con esto, dejo de compartir y le paso la palabra a Tomás, a ver si pudo solucionar el problema con su presentación. Adelante. Muchas gracias, Ale. Brillante exposición. Lo voy a intentar. A ver qué pasa. Que las hadas sean conmigo y en teoría estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí se ¿Se ve ve, algo? pero tiene que abrir ahora la presentación Sí. PowerPoint. Vale, estupendo. Ya. Aquí. Se ve, ¿verdad?
Bien, pues bueno, pues voy a... ¿Se ve, verdad? No, ¿Se ve ahora? no se ve abierta la presentación. No se ve abierta. Yo la tengo abierta y no se ve abierta. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Bueno, pues lo único que se me ocurre es, pues superemos lo de la presentación y se lo cuento de viva voz, quizá más rápidamente y menos bonito y en menos tiempo para así dejar paso a Edu y luego la presentación que tenemos con él. Bueno, decirles que ustedes tienen que realizar un proyecto. El proyecto tiene que superar varias fases, desde una etapa de diagnóstico hasta un proyecto final. Pero al final de todo el camino tendrán ustedes unas personas que valorarán si su proyecto merece la pena o no merece la pena. Y esas personas lo valorarán en función de la confianza que le aporten su proyecto. Por lo tanto, los indicadores son muy importantes. Y son muy importantes porque sirven para tomar decisiones. Es lo más importante. Y tienen que tener ustedes indicadores en la fase de diagnóstico y en la fase final. Es un conjunto de datos que nos sirven pues, para pilotar nuestro avión. Cuando nosotros vemos un piloto, vemos que tiene un montón de indicadores, como los coches antiguos. Bueno, pues esos son los indicadores que nos va a llevar. ¿Por qué? Porque la calidad de las decisiones depende de la calidad de la información. Por eso nos hará falta que esos indicadores sean oportunos, pertinentes, factibles, fiables y claros. Si ustedes presentan un proyecto en el cual todo se cifra en adjetivos, voy a hacer una calidad muy buena de educación, hay muchos problemas con el agua, tenemos problemas de inundaciones, bueno, pues eso no es una referencia que alguien puede valorar. Entonces tenemos que poner esos indicadores en nuestra valoración, en nuestro proyecto. Repito, tanto en el diagnóstico como al final. En algunos de los proyectos que me han enviado ustedes, que por cierto son todos muy interesantes, solamente me han puesto adjetivos. Vamos a hacer esto que es muy importante, es grave, es poco grave, ya, pero luego alguien tiene que valorar si hay que poner recursos en ese proyecto y para eso necesita tener una, una claridad de los contenidos. No se ve, pero yo les he puesto, tienen colgado ustedes en la plataforma, eh, tienen ustedes el anexo de indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Que el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene un proyecto de ciudades sostenibles, como ustedes saben, pues lo primero es un banco. Y los bancos trabajan con números y trabajan muy bien. Y el banco, este es un banco público. Y cuando estuvimos, porque les estuve echando una mano con el tema de los indicadores, pues lo estuvieron haciendo desde el primer momento. ¿Por qué? Porque este es un tema de gobernanza. Hay algunas preguntas que he visto ahora por aquí, hablando de esa magnífica presentación que nos ha hecho Ale del Plan de Ordenación Territorial, que decía que por qué no se revisa antes, etcétera, ¿no? Pues a veces, muchas veces, porque no hay indicadores y no se comunican a tiempo y no se toman las decisiones. Por lo tanto, para terminar, me quedo con una frase que me gusta mucho y que decía, en Dios confío, el resto que me traiga datos. ¿Eh? Ustedes tienen que aportar datos ahora a sus proyectos para dar confianza. Y nada más, y le paso a Eduardo Green, que está ahí esperando. Muchas gracias. Te paso la palabra, Edu. Dejo de compartir. Todo para ti. Bueno, perfecto, Tomás. Muchas gracias ahí por la introducción de todos los temas. Seguramente informaciones muy relevantes que todos los alumnos y alumnas tienen para el proceso de construcción de sus planes de intervención en las ciudades. A mí me toca entonces en esta clase impartir algunos contenidos que tienen que ver con un instrumento, un camino que puede ser muy útil para amplificar o ampliar las condiciones de implementación de sus planes de desarrollo local o de sostenibilidad, lo que sea. Porque sabéis que en muchos casos la complejidad de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con distintas capacidades tecnológicas, distintas herramientas y que en muchos casos tales recursos no están disponibles
en la cantidad, en la calidad necesaria por los gobiernos locales. Es decir, poniendo en otras palabras, asociaciones, arreglos donde los gobiernos tienen posibilidades de intercambiar información, de construir proyectos en conjunto con otros actores económicos, sociales, es muy relevante en este sentido, lo que tiene que ver con un tema que vamos a regresar a la próxima clase, pero está enganchado con la discusión del día de hoy, que son ampliar los instrumentos de gobernanza, como llama la literatura. Es decir, no solamente el gobierno, que sigue siendo importante, pero arreglos que permitan que los actores sociales y económicos intervengan también en este proceso. En ese sentido, entonces, en el día de hoy, vamos a comentar algo sobre este instrumento llamado de asociaciones público-privadas. Y en estos pocos minutos que tengo voy a dividirlo de dos maneras. Les voy a presentar un video muy corto que proviene de la experiencia colombiana, pero el contenido de este video puede ser perfectamente adaptable para cualquier otro contexto nacional, sobre todo porque la información está muy alineada con lo que la literatura que aborda el tema de asociaciones público-privadas ha manejado en términos de su concepción, de sus alcances y de sus posibilidades en cuanto instrumento efectivo para amplificar las condiciones de las ciudades, de dar cuenta de una agenda tan compleja como son los objetivos del desarrollo sostenible. En la segunda parte, luego de este video, que tiene 2 minutos y 30 segundos, yo voy a presentar algunas sublinas para añadir alguna información más sobre el tema. Bueno, entonces, ahora, poniendo el video como una posibilidad de... ¿Ustedes están viendo la pantalla con el video? Sí. Las asociaciones público-privadas, las APP son una de las herramientas disponibles en Colombia para desarrollar infraestructura estratégica e impulsar el crecimiento de las regiones. Reglamentadas por la Ley 1508 de 2012, las APP vinculan capital privado en el desarrollo de infraestructura para la provisión de sus servicios asociados. Pero eso no significa que los proyectos son privatizados. Una APP asigna a un inversionista privado la responsabilidad de construir, operar y mantener una infraestructura pública de forma que el Estado puede proveer los servicios que tiene a su cargo. Sin embargo, este último también ejerce un rol como contraparte y el privado deberá reversar la infraestructura una vez termine el plazo del contrato. El uso del esquema de asociación público-privada cuenta con un plazo de ejecución de hasta 30 años y su implementación dependerá de los estudios realizados y la evaluación socioeconómica, donde se evidencia que es mejor ejecutar el proyecto por una APP versus obra pública. Es importante resaltar que la remuneración del inversionista solo está disponible cuando el proyecto entra en operación y está condicionada al cumplimiento de los estándares e indicadores de calidad. En las APP no existen los anticipos. Podemos clasificar las iniciativas en 2 tipos. La primera, por la fuente de los recursos para pagar por el proyecto, con o sin desembolso de los recursos públicos. Y la segunda, por quien desarrolla las actividades de estructuración, iniciativa privada, cuando la propuesta del proyecto la realiza un privado, o pública, cuando una entidad pública determina la necesidad y avanza con los estudios. Las APP pueden ser aplicadas en gran variedad de sectores: transporte y movilidad, comunicaciones, logística, agricultura, desarrollo rural y energías renovables, educación, salud, agua y saneamiento básico, deporte, cultura y justicia, entre otros. Como puedes ver, no solo se trata de carreteras. Incentivar las APP es una oportunidad para generar mejores sinergias entre los sectores privado y público para proveer infraestructura de calidad y en menos tiempos.
Bueno, como podéis ver, esta es una posibilidad que No los... seu mercado já tem gente usando inteligência artificial generativa. Isso é um fato. Isso não quer dizer que você já está atrasado, mas sim que a janela de oportunidade está ficando cada vez menor. E é por isso que eu quero te mostrar como você, líder e empresário, Bueno, les comentaba que esta es una posibilidad que los gobiernos locales pueden utilizar de implementación de las así llamadas asociaciones público-privadas, que como pudieron observar vosotros en el video, tiene distintas características en comparación con otras herramientas que los gobiernos hacen, como concesiones, como privatizaciones, o mismo la provisión directa de servicios. ¿Por qué es importante tener en cuenta este tema de las asociaciones público-privadas en el marco de la discusión que estamos haciendo? Si ustedes tienen en cuenta que son 17 objetivos del desarrollo sostenible, la necesidad de fondos para la financiación, la complejidad técnica, la intersectorialidad entre los distintos objetivos y las crecientes demandas de la ciudadanía y los gobiernos locales, quizás presenta una situación donde los gobiernos mismos, aunque muy dedicados para la modernización de la ciudad, aunque muy enfocados en implementar políticas públicas orientadas por el desarrollo sostenible y para el desarrollo sostenible, no tengo todas las condiciones administrativas, técnicas, organizacionales, informacionales y sobre todo de recursos financieros para poner en marcha estas acciones. De suerte que las asociaciones público-privadas no sustituyen el gobierno. Al revés, complementan la capacidad de ejecución de políticas públicas de los gobiernos. Por eso que en ese sentido son herramientas posibles en un menú de alternativas que los gobiernos locales pueden manejar pensando la posibilidad de implementación de los ODS. En ese sentido, entonces, la intención práctica de esta clase o de estos pocos minutos es que cuando ustedes vengan a desarrollar sus proyectos de intervención en las ciudades, tengan en cuenta la posibilidad de manejar otros actores, otros arreglos, otras posibilidades que puedan quizás ampliar las condiciones de efectividad de las acciones que vengan ustedes a proponer. Entonces, muy rápidamente, lo que son las asociaciones público-privadas. El Banco Mundial las definió como, y ahí entre comillas porque es una cita directa y formal, como un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad pública para brindar un activo o servicio público en el que la parte privada asume un riesgo importante y la responsabilidad de la gestión y la remuneración está vinculada al desempeño. Es decir, como nosotros tuvimos la oportunidad de asistir en el video, no hay anticipos. Son organizaciones privadas, en este caso básicamente empresas, que aceptan recibir su remuneración basada en el desempeño de una obra, de un servicio cuando ese ya esté ejecutado en funcionamiento. Prestaciones públicas cuyo titular es el Estado, es decir, el poder público no está haciendo privatización o concesión, está haciendo un proceso de asociación, que es distinto, de suerte que la prestación de un servicio, sea por ejemplo, el uso de carreteras, la construcción de unidades de salud o mismo de escuelas, que es el caso concreto del texto que está en la bibliografía, teniendo en cuenta una experiencia acá en Brasil de parcerías públicas, disculpe, estoy hablando en portugués, en español, de asociaciones público-privadas para el funcionamiento de escuelas públicas. Pueden ser, por lo tanto, esos servicios realizados con el concurso del sector privado, no a través de las técnicas clásicas de contratación pública, por ejemplo, como licitaciones, pero sí a través de una distribución de riesgos y responsabilidades entre el Estado y el sector privado,
es un modelo de contrato estatal, es decir, el responsable es el Estado, incluso con puniciones, incluso con reglas que pueden, perante la justicia, hacer el cobro de las empresas si no entregan aquello que está firmado en el contrato, o si la calidad de las entregas está por debajo de lo mínimo que se podría aceptar. Y en este caso, el capital privado está vinculado y es empleado para la provisión. Entonces, estamos añadiendo capital privado sobre el capital público. Y la asignación de riesgos y la determinación de los pagos condicionados al uso efectivo y adecuado de la infraestructura contratada. Es decir, no es solamente hacer la entrega de una unidad de salud o de una escuela, es que en realidad haya efectividad en el uso de este equipamiento que sigue siendo público. Y por lo tanto no estamos delante o ante un contrato específico, pues al hablar de las asociaciones público-privadas, no nos referimos al concurso del sector privado y una entidad del Estado para desarrollar un proyecto en conjunto. Ahí tenemos un esquema gráfico que quizás puede también ser una manera de comprender este modelo colaborativo entre el sector público y el sector privado, que puede, entre otras cosas, permite la ejecución de obras públicas como vías, hospitales, escuelas, cárceles, entre otras. Debe de contarse con un estudio de conveniencia, donde se evidencie la procedencia de cada contrato, es decir, no todas las posibilidades de intervención son manejables por asociaciones público-privadas, es necesario que se haga un diagnóstico, un estudio, una investigación previa, y haya posibilidad del Estado no disminuir, por ejemplo, los derechos de la ciudadanía, como también la propia empresa tiene que tener sus ganancias garantizadas, porque al final de cuentas, este es un proceso que llamamos, utilizando un cliché, un proceso de gana-gana. Los dos lados tienen que ganar. La sociedad no puede tener pérdidas en sus derechos y una calidad de servicio empeorada, como también la empresa, por justicia, tiene que tener sus propias ganancias. El contrato se proyecta con vigencias futuras, con toda la implicación presupuestaria que ello conlleva. Es decir, el gobierno tiene que hacer la provisión de parcelas o partes del presupuesto para hacer el pago a lo largo del tiempo para este investidor privado. En el caso de manejar escuelas, postos de salud, carreteras, bueno, esos son contratos de largo plazo. El video nos comentaba del caso colombiano de 30 años. Como tal, al revés del gobierno hacer la inversión directa del presupuesto, está haciendo una transferencia del presupuesto para una entidad privada que va a manejar, que sigue manejando la ejecución y la gestión de un equipamiento público. Las obras ejecutadas pueden ser entregadas por su administración a un particular, que es lo que los comentaba, y al final la remuneración del privado será conforme la propia utilización de la obra pública. Es decir, puede ser algo del tipo el número de consultas en una unidad básica de salud, el número de alumnos y alumnas matriculados y matriculadas en una escuela, la cantidad de coches que circulan en la carretera y por ese va, son posibilidades de generar indicadores para hacer la remuneración de la organización o de la empresa privada. Por otra parte, esta gráfica también, este esquema gráfico nos permite tener en cuenta que, como les comentaba al comienzo de la charla, que en muchos casos la experiencia, los conocimientos, los equipos, la tecnología disponibles por empresas privadas son quizás más avanzados o quizás más adecuados para determinadas intervenciones específicas, bajo ciertos estudios previos, como les comentaba. Y además, el sector privado tiene la propensión de asumir más riesgos y tiene recursos para hacerlo como tal. Entonces, estos dos ejes
manejo la construcción de objetos de asociaciones público-privadas, es decir, en términos concretos, ¿cuál es mismo la materialidad de esta asociación público-privada? ¿Qué va a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Con qué personal? ¿Y con qué tecnología? Y así por delante. Y que puede, por lo tanto, ese objeto ser lo más distinto posible: infraestructura de obras públicas, servicios públicos, servicios vinculados, investigación aplicada y o innovación tecnológica. Y hay distintas posibilidades que pueden ser manejadas en estos contratos que concretizan entre el poder público y empresas privadas, que es crear algo, crear un servicio, mejorar el servicio, operar el servicio, mantener un servicio o desarrollar un servicio. Todo eso son rubricas o son artículos o son aspectos que son manejados en la definición contractual que se define entre el gobierno y la organización privada. Entonces, ahí les dejo básicamente con esas pocas notas y observaciones, les estimulando una vez más que tengan como posibilidades en sus planes de intervención o de acción en sus ciudades la consideración para que también otras alternativas de intercambio, otras alternativas de interfaz entre el gobierno de su ciudad y empresas privadas puedan ser utilizadas en el sentido de mejorar, ampliar y generar más calidad de conocimiento, capacidad organizativa y de financiación para que la factibilidad de sus planes de intervención local puedan ser la más amplia posible y en muchos casos, hablando otra vez de lo más obvio, la distancia entre la intención que tenemos nosotros en nuestras ciudades, como definimos un plan de intervención, mirando en ese caso el desarrollo sostenible, y la distancia entre los recursos que tenemos para manejarlos y concretar los resultados, puede ser quizás mejor respondida si tenemos el apoyo de organizaciones privadas que aporten conocimiento, aporten recursos, aporten tecnología y en ese sentido ayuden el desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Les dejo acá con esas pocas observaciones y ahora adelante, por favor, con el seguimiento de la clase con todas y todos ustedes. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, gracias, Eduardo, por tu charla. Y un poco tiene esto que tú comentas, Eduardo, que hay algunas preguntas. Yo quería simplemente, para no interrumpir quizá al final de la charla, que cambiamos de temas, una pregunta que yo la contesté aquí en el chat, porque no sé qué pasó y hay otra pregunta que yo parece como que la eliminé, pero no quise ser descortés, así que les pido. No sé si fue Sandra que hizo la pregunta. No, hay alguna pregunta en el chat de preguntas y respuestas que les pido que por favor después me la pasen de nuevo a mi WhatsApp o al correo electrónico. Disculpen. Y una que la contesté recién aquí, que si bien no la contesté en preguntas y respuestas, la contesté aquí en las últimas intervenciones mías. ¿Está? Que era algo del concepto de deseado y deseable. Bueno, dicho esto, me voy a compartir. Vamos a ver. Cuando uno aprieta el botón compartir pantalla, aparecen, es como una caja de Pandora, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a cerrar esto. Déjame ver. Ahora sí. Aprovechamos también en indicar que en el chat general de acá del Zoom también han habido comentarios y preguntas. En la medida de las posibilidades, si los demás docentes pueden ir viendo y respondiendo en teclado, puede ser propio para atenernos al periodo de preguntas y en el tiempo correspondiente. Adelante, Ali. Gracias, gracias. Yo quisiera decir, en líneas generales, como ya habíamos hablado en la primera reunión,
que este curso es un curso muy acelerado, tiene muchos temas, todos muy vinculados entre sí, pero justamente son grandes temas, son grandes líneas de pensamiento y acción, y que justamente tratamos nosotros de lograr una síntesis de cada uno de los temas para que ustedes, cuando tengan que trabajar sobre su proyecto en particular, puedan tenerlos en cuenta y quizá también investigar un poco más allá de lo que nosotros estamos hablando o comentando o mostrando, y que además de la bibliografía o algunas fuentes que nosotros vamos agregando a lo largo del curso, tengan ahí herramientas más allá, obviamente, de las que ustedes puedan proporcionarnos, que obviamente eso lo que hace es que el estudio o la participación o este curso sea colaborativo y de alguna forma que amplíe las fronteras del conocimiento más allá de lo que nosotros podamos estar hablando en estas clases. Así que bienvenidos todos los aportes, participación en los foros. Si ustedes tienen algún elemento, algún material que quieran agregar, también bienvenidos, porque eso justamente lo que hace es agrandar todo este conocimiento que de alguna forma estamos compartiendo entre todos los participantes. Así que, adelante. Los animo para eso. Bueno, en este caso, yo quería mostrarles una experiencia de participación. ¿Y por qué quiero mostrarles esta experiencia? Bueno, en particular porque yo fui parte, en algún caso directivo de este organismo, que es el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, y que me pareció oportuno mostrarlo en este curso, porque justamente cuando hablamos de planeación, planificación, a veces estas cosas quedan incluidas en las oficinas de líderes o de directivos o de funcionarios públicos que prácticamente no delegan o no abren, digamos, las oficinas justamente para pensar y planificar un territorio de manera consensuada y conjunta con actores relevantes del territorio. Entonces, esta experiencia lo que trata de hacer es justamente mostrar una innovación, yo llamaría institucional, que se fue generando a partir, y ahí voy a mostrarles, a partir de la reforma constitucional esto se lo tengo que decir para más o menos enmarcar cómo ocurrió esta innovación institucional en la ciudad. Por un lado, tuvimos como primer hito la reforma constitucional del año 1994, donde la Constitución, como mandato expreso, da a la ciudad, por primera vez en la historia de nuestro país, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque la Ciudad de Buenos Aires pasa a ser, en vez de un municipio más de los más de 2.300 municipios que tiene la Argentina, a ser un estado cuasi provincial, digamos, ¿no? O sea que tiene un rango superior, por decir así, a los municipios. Entonces, a partir del año 94, que se le da el mandato de la autonomía, la Ciudad de Buenos Aires en el año 96 recoge esta manda constitucional, creando la primera constitución de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, el primer plexo normativo de mayor jerarquía de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí, en uno de los artículos de la Constitución, específicamente nace el Consejo de Planeamiento Estratégico. Y esto nace como una herramienta de participación de las organizaciones de la sociedad civil que tengan interés real en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí yo marqué en amarillo, en realidad habría que marcar todo el artículo en amarillo, porque justamente todos son características o datos relevantes, ¿no? Nos habla de carácter consultivo, eso es una característica que tiene este consejo. Tiene como capacidades la iniciativa legislativa, tiene ¿quién preside creo que puedo mandar la próxima? No. Tiene preside el consejo o el cuerpo de participación el jefe de gobierno de la ciudad, y se integra a través de las instituciones y organizaciones sociales representativas, y ahí ustedes ven la cantidad de organizaciones que se van incluyendo en este consejo, que sean de la producción, del trabajo, sean religiosas, culturales, educativas, partidos políticos. Y la articulación de gobierno con sociedad civil a fin de proponer periódicamente planes estratégicos consensuados, trabajan sobre políticas de Estado, o sea que salimos un poco del cortoplacismo,
que eso básicamente entra en el nivel de la gestión de gobierno. El Consejo de Planeamiento Estratégico planifica, planea a mediano y largo plazo, con lo cual salta estas etapas de emergencias, urgencias que implica la gestión de una ciudad. Y por otro lado, los integrantes que participan dentro del Consejo se desempeñan de forma honoraria, quiere decir que no tienen retribución alguna por su trabajo, que de hecho es mucho. Bueno, ahí ustedes, yo lo que puse es en una línea de tiempo, que es lo que dije anteriormente, pero que ustedes lo tengan así en síntesis, la reforma constitucional del 94, el debate de convención y creación. Esto se dio en muy poco tiempo, o sea, hubo un amplio consenso legislativo en crear este cuerpo de participación. Después viene la sanción de la Constitución de la Ciudad, el artículo 19, y después normas complementarias que hacen al funcionamiento del Consejo. Bueno, algunas características yo las dejé, se las mostré al principio. Dijimos que es un cuerpo de carácter consultivo, es decir, las decisiones que toma el cuerpo de manera consensuada no son vinculantes. O sea, no obliga al gobierno o a ninguna esfera del gobierno a tomar estas decisiones del cuerpo de participación en la órbita de ya sea o el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Dijimos también como una característica para mí muy relevante de innovación institucional de participación, el acceso a la iniciativa legislativa. O sea, el cuerpo de participación de la sociedad civil organizada tiene posibilidad o tiene potestades para iniciar o dar inicio de leyes que se consuman y se acuerdan dentro del Consejo. Y eso de alguna forma serviría como una mesa de entrada o una vía de acceso mucho más rápido a la iniciativa legislativa que tendría, por ejemplo, un ciudadano, ¿no? Esto legitima o hace más rápida la vía de iniciativa de ley a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, otra característica que no es partidario político, o sea, no es un organismo partidario y además sí político porque, bueno, los somos políticos, somos todos o cada uno de nosotros, pero no representa a un partido político en particular. Quiero decir, si el jefe de gobierno es de un partido tal, los componentes de este cuerpo de participación no necesariamente tienen que ser o participar de esa postura política partidaria. Con lo cual eso lo que hace es primero que enriquece el diálogo y se transforman en justamente proposiciones o propuestas más allá de la política partidaria de un grupo o un sector. Por otro lado, y acá Eduardo habló de la asociación público-privada y en este caso yo hablo de la articulación público-privada que tiene que ver con justamente unir lo que es gobierno local, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo que llamamos comúnmente tercer sector, o en este caso organizaciones de la sociedad civil. Dijimos también que este organismo está presidido por el jefe de gobierno de la ciudad y también se integra por justamente las organizaciones de la sociedad civil que ustedes vieron que tienen una gran amplitud y que de hecho lo tienen porque participan organizaciones de distintas extracciones, ya sean grandes, pequeñas, y además de distintas temáticas que justamente lo que hacen es enriquecer el diálogo para hacer propuestas válidas y viables y además ampliamente consensuadas hacia el Poder Ejecutivo, en algunos casos cuando son recomendaciones, y hacia el Poder Legislativo cuando actúan o tienen el rol de iniciadores de leyes. ¿Y cuál es la finalidad y el objetivo principal del Consejo de Planeamiento Estratégico? Como ya figuraba en el artículo 19 de la Constitución, habla de proponer planes estratégicos consensuados con aportes a las políticas de Estado en la ciudad. Dijimos entonces, hablamos de planes estratégicos de mediano y largo plazo. Actualmente está en vigencia el Plan Estratégico 2035, que está compuesto por 4 tomos, que ahí después yo en un slide posterior se los voy a mostrar. Y las decisiones, sobre todo las decisiones en las comisiones de trabajo, que tienen que ver con distintas temáticas, ¿no? O sea, hay una división de tareas, no todos se dedican a todo, sino que hay cuerpos de trabajo donde se dedican a temas de organización de la ciudad, otros a nivel metropolitano, otros a nivel físico, o sea, cómo se desarrolla la ciudad a la ciudad desde el punto de vista físico o de infraestructura.
otro tiene que ver con el sistema institucional de la Ciudad de Buenos Aires, otro tiene que ver con la educación, otro tiene que ver con la salud, etc. Pero siempre pensando justamente en hacer propuestas de políticas de Estado, o sea, que justamente superen incluso a veces los periodos que ocupan los gobiernos en la ciudad, que son cada 4 años. Son políticas que incluso pueden llevarse a cabo a través de procesos que superen incluso el tiempo que está un gobierno de determinado partido político en la ciudad. Con lo cual esto también obliga, o de alguna forma simbólicamente obliga al próximo gobierno a seguir los lineamientos o las propuestas de este Consejo de Planeamiento Estratégico. Y por último, que tampoco es menor porque es un trabajo desinteresado, que tiene que ver con la participación honoraria de aquellos representantes de las organizaciones que justamente están desenvolviéndose en esta actividad o en este consejo. El ingreso es libre, o sea, no tiene ni una cuota de ingreso, ni tiene demasiadas restricciones, más allá de un formulario donde se completan datos, y además se presenta, eso sí, es un dato casi diríamos importante, el más relevante, creo yo, para el ingreso, que tienen que ser los estatutos de cada organización y el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso hablamos que las organizaciones que participan dentro de este consejo tengan real interés en la ciudad. Y una de las formas de enterarnos de esto es a través de que estén situadas o tengan su domicilio constituido legal en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá les hablo de los órganos internos que tiene este cuerpo, que básicamente son 3. Por un lado, las dimensiones, y ahora se cambió porque la ley tuvo una modificación hace 2 años, son dimensiones, o en este caso comisiones, que yo algo les mencioné anteriormente, están divididas en comisiones de trabajo, comisiones de salud, comisión de la comisión institucional, la comisión de salud, la comisión de educación, la comisión de innovación y tecnología, etcétera, ¿no? Que esto de alguna forma, cada uno, por su expertise, cada una de las organizaciones y los representantes de las organizaciones participan libremente en estas comisiones de trabajo. En estas comisiones de trabajo, si no lo dije, lo digo ahora, las decisiones se toman por consenso. O sea, acá no hay una disputa, o si bien hay debates y hay puntos de vista que a veces coinciden y no, cuando se eleva una propuesta de trabajo, esta propuesta pasa por todas las demás comisiones y de alguna forma todo este debate se sintetiza en la dimensión, en la comisión creadora del proyecto, y las decisiones, ya les digo, se toman por consenso y se llevan cada una de estas propuestas al comité ejecutivo. El comité ejecutivo es otro órgano de las organizaciones de la sociedad civil que justamente reúnen a los distintos sectores de este consejo, ¿no? Que lo que tratan es justamente de sintetizar toda la gran cantidad de organizaciones presentes. Ustedes fíjense que hay aproximadamente unas 200 organizaciones que participan o que están inscritas en este consejo, y el comité ejecutivo son 24 organizaciones elegidas en asamblea por todas las organizaciones presentes en la asamblea. Y este comité ejecutivo justamente básicamente lo que hace es recibir las propuestas de las comisiones, y de alguna forma también hay un debate, hay algunas propuestas, algunos intercambios de palabras. Este comité ejecutivo de alguna forma lo que hace es elevar estas propuestas a donde corresponda. Por ejemplo, si es al gobierno, bueno, obviamente al ejecutivo, y el ejecutivo de alguna forma nosotros le damos la indicación de dónde debería llevarse esta propuesta. Por ejemplo, un organismo descentralizado o un organismo centralizado de la ciudad, puede ser una delegación, por ejemplo, de salud, o una delegación de infraestructura, o de desarrollo económico, de desarrollo social, etc. Que puede ser un ministerio, o una secretaría, o realmente donde sea prudente o potable justamente la atribución de esta recomendación que le hace el Consejo de Planeamiento Estratégico a las oficinas pertinentes que tienen que trabajar sobre el tema. Y por último, la asamblea. La asamblea es el cuerpo más general, ¿no? donde podríamos decir que se aplica la democracia
no digo directa, pero sí abierta, donde participan todas las organizaciones de la sociedad civil que obviamente están inscritas y anotadas en el registro de organizaciones, y es donde se toman las decisiones generales de lo que el comité ejecutivo eleva a la asamblea, ¿no? Y aquí además se eligen las autoridades que van a formar parte de este consejo. El consejo tiene un presidente, dijimos que es el jefe de gobierno de la ciudad. Fíjense, por eso hay una articulación de gobierno con organizaciones de la sociedad civil, porque justamente su presidente forma parte del cuerpo y es el ejecutivo del cuerpo. La delegación del presidente la hacen vicepresidentes. A mí me tocó tener esa función, elegido obviamente por mis pares en la asamblea, por un periodo, y eso de alguna forma se hace de manera individual, o sea, el vicepresidente ya no asume el rol de representante de organización, sino que lo hace de manera personal. Básicamente lo que hace es organizar la reunión de comité ejecutivo. Tiene otras funciones, pero bueno, a veces esas funciones se dan y otras no. ¿Vieron? Acá tiene que ver un poco lo que es y lo que debería ser. Ahí ustedes pueden, si no lo tienen ahí, yo lo puedo bajar, es la ley 310 del año 99 con las modificaciones y sobre todo la más relevante que fue en el año 22, para que ustedes vean la organización del cuerpo y tengan quizás más detalles de los que yo estoy ahora dando en estos minutos que tengo. Bueno, un poco acá lo que yo quiero mostrar es cómo se dan las interacciones, ¿verdad? Que un poco ya las expliqué. Ustedes en la foto a la izquierda lo que tienen es la reunión de comité ejecutivo, que está conformada por 24 organizaciones, y su vicepresidente, en este caso, creo que estaba yo ahí, no sé, si estoy del otro lado, no se me ve. Y también lo que ven a la derecha también es la reunión de comité ejecutivo con un funcionario, que en ese caso, ese funcionario que está hablando es no sé si era el secretario de culto, o en ese caso está ocupando la función de diputado. Hay dos vicepresidentes que están a la izquierda y a la derecha está el coordinador del plan estratégico, que en ese momento era Jorge Yo, ¿verdad? Y abajo a la derecha tienen también un comité ejecutivo, una reunión de comité ejecutivo, donde ustedes ven los distintos sectores. Ahí hay dos: educación y salud, y organizaciones de la sociedad civil, sociales y de ciudadanía. Ahí no tengo fotos de las reuniones de comisiones, pero también son interesantes y divertidas a veces. Bueno, y yo lo que les quería mostrar un poco acá es cómo puse a la sociedad arriba de todo, porque justamente todos los productos que se proponen dentro del Consejo tienen que ver con la visión de ciudad y a quiénes van dirigidos nuestras propuestas, que tienen que ver justamente a la sociedad, a los porteños, como decimos nosotros, a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Y un poco, bueno, ustedes ven, hay actividades propias de la autoridad del gobierno local, hay relaciones e interacciones de la autoridad entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno local, y hay instancias de participación y de decisión. Que acá ven ustedes las relaciones e interacciones de paridad entre las organizaciones de la sociedad civil. O sea, dentro de las organizaciones de la sociedad civil hay un régimen de paridad. Todas tienen el mismo, llamémosle, nivel de jerarquía, y es donde cada organización tiene libre acceso a las distintas comisiones o grupos de trabajo. Por votación ingresan 24, o sea, está más limitado, pero también tiene que ver con la elección directa de los miembros que van a participar en el comité. Y la asamblea, bueno, y ahí ustedes ven cuáles son las decisiones que se toman, cómo se toman las decisiones. Por simple mayoría en la asamblea, por simple mayoría en el comité ejecutivo, y en el caso de las comisiones, las decisiones se toman por consenso, que es también un tema interesante porque implica también todo un método y metodologías para poder saber cómo se trabaja con los consensos, que a veces no es muy fácil, por un tema a veces de cultura, de la propia cultura que tenemos de a veces imponer o querer tener razón. Entonces, el consenso implica ciertos factores que hacen que tengamos que dejar de lado algunas prioridades o algunos elementos propios de cada organización, que son muy rígidos y que a veces hay que ceder para lograr justamente estos consensos. Es muy interesante la idea de
incluso hasta de la democracia consensual. Bueno, y ustedes ven ahí que hay una relación, yo diría, casi directa con la legislatura, porque justamente la legislatura debería trabajar en paralelo con el Consejo de Planeamiento Estratégico, porque justamente la legislatura lo que hace es hacer leyes, crear leyes. Y muchas de las cuestiones que nosotros proponemos pueden ser llevadas a cabo a partir de normas de jerarquía de ley. Y esas leyes de alguna forma cambian la vida o pueden cambiar un montón de cuestiones, como la ley de ordenamiento territorial, o de planeamiento urbano, bueno, distintas conductas de los ciudadanos, el tema del ambiente, el tema yo había planteado incluso un tema de mascotas. Bueno, en fin, tiene un amplio espectro de trabajo mancomunado entre la legislatura y el Consejo. Obviamente la legislatura tiene un poder delegado de representación y en el caso del Consejo las organizaciones de la sociedad civil, si bien no fueron votadas por la ciudadanía, de alguna forma tienen, por decir así, una vocación para lograr que justamente se logren los cambios con una mirada estratégica. Pero bueno, son cuestiones, fíjense, legislatura, democracia representativa. En el caso del Consejo es un apoyo, ¿no? Es esto que se llama, o que se va a llamar gobernanza democrática, o sea, la ampliación de la democracia representativa, apoyada en este caso por organizaciones de la sociedad civil, institucionalizada a través de un consejo. Entonces me parece que esto también es relevante y que las ciudades, yo no sé si todos, yo sé que algunas ciudades tienen estos consejos, a veces de participación, a veces funcionan mejor, a veces funcionan mejor, a veces esta democracia, llamémosle expandida, tiene buenos resultados o realmente los que participan en esto tienen ciertas capacidades que hacen que se logren los cambios. Otros tienen quizá mayor grado de intervención, otros tienen menos grado de intervención, otros tienen mayor grado de convocatoria, otros menos. Digamos, los diseños institucionales de los consejos son variopintos o variados, pero de alguna forma existen en muchas ciudades. Me imagino que ustedes pueden comentarnos en cuáles y cuál es el grado de seriedad o de impronta que tienen estos consejos. Pero obviamente esto es una herramienta de innovación, de participación y de gobernanza democrática que es interesante como experiencia, aunque si bien a veces aparecen tensiones, porque obviamente los gobiernos quieren llevar sus políticas, bueno, como les parece, como creen que tiene que ser, y estos consejos de alguna forma a veces interpretan las políticas de Estado de manera, a veces en muchos casos, similar con las políticas de gobierno y a veces hay algunas tensiones o contratiempos o diferencias. Pero justamente la idea es retroalimentar desde las organizaciones de la sociedad civil innovaciones de políticas públicas a través justamente de la participación. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, acá yo les dejo, les comparto, más que les dejo, le comparto un video muy cortito de una de las tareas que se hicieron, unas actividades que se hicieron hace unos años, que tenía que ver con plantear el diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires para un plan estratégico, creo que era el plan estratégico cultural. Así que yo se los dejo en unos minutitos y ustedes lo ven. Bueno, muy bueno. Profesor Ale, no se oye. Alejandro, perdón, no se escucha el video. Sí, Nelson, No se escucha el video. No se escucha. no se escucha. ¿Qué habrá pasado? Vamos a ver de nuevo. Me dicen si se escucha y si no se escucha, bueno, quedará como tarea para que ustedes lo puedan ver. Son 4 minutos, ¿está? Voy de nuevo, me avisas cualquier cosa, Nelson. Gestión amplia,
¿sí? Que nos vea a cada uno de nosotros con posibilidades concretas de aporte. La Fundación Logosófica, les cuento que en el 2020 cumple 90 años y vamos a tener festejos varios en diversos lugares de la ciudad de Buenos Aires, así que los vamos a estar informando al respecto, porque bueno, hemos crecido mucho en estos 90 años, con presencia en más de 20 países del mundo. Se dejó de escuchar de nuevo el video. Sí, Nelson. Se dejó de escuchar de nuevo el video. No sé qué pasa, porque... Bueno, voy de nuevo un poquito. A ver. Instituciones para poder hacer estas reuniones y el aporte que siempre realiza la Fundación Logosófica. Queremos destacarlo porque realmente son excelentes anfitriones. Así que muchísimas gracias. Gracias. Creo que estamos ante un trabajo muy importante. Yo estuve viendo todo lo que se ha estado armando y les digo sinceramente, creo que vamos a tener un verdadero modelo de plan de desarrollo económico que va a marcar los próximos años de la ciudad de Buenos Aires, como corresponde a un plan estratégico cuando se arma en el concepto del mediano y el largo plazo. Va a ser mérito de todas las organizaciones que están participando. Ya tenemos arreglado con la imprenta el gobierno de la ciudad para que una vez aprobado esto pueda pasar a partir del año que viene a impresión para poder tenerlo listo y buscar alguna forma novedosa a través de los sistemas informáticos para poder distribuirlo de una manera mucho más rápida que lo que implica el libro impreso. Agradecer la presencia de todos ustedes, destacar por supuesto el trabajo de los que hoy están presentes, de las organizaciones que hoy están aquí, y aprovechar la oportunidad también para que entre todos compartamos una salutación para Mora Arauz, que hoy cumple años. Bueno, muchísimas gracias entonces y a trabajar todo. Gracias. Bueno, ahí fue el video. Fue la verdad, ahora rememorando, a unos años éramos más jóvenes ahí, pero fue muy buena experiencia, porque vieron que el diagnóstico se trabajó con un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil que realmente fue brillante en ese momento. Bueno, yo antes de pasar a estos logros y la última diapositiva, quería incorporar, si es posible, Daniel Otero, que está en técnica, ahí en el CLAD, en la central, para que nos abra el micrófono a Patricia Frontera, porque ella, además de ser participante de este curso, ella participó desde el gobierno
desde los inicios de la creación de este Consejo de Planeamiento Estratégico, y me gustaría, Patricia, en 5 minutos, porque tenemos muy poco tiempo, que puedas dar algún resumen muy rápido y contar un poco tu experiencia, pero súper rápido. ¿Está? Ella sigue estando en el Consejo desde hace muchos años, así que es una voz muy relevante en este momento de este trayecto del tema. Adelante, si es posible, Patricia. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Qué difícil resumir 20 años en 5 minutos. Yo creo que la ciudadanía argentina, más que argentina, de la ciudad de Buenos Aires, ha construido un ejercicio de participación muy interesante dentro del Consejo y que también se sigue aprendiendo. Esta decisión de la Constitución de generar, de transformar a la ciudad en una democracia participativa, abrió a debate y abrió hacia la participación ciudadana montones de espacios. El de mayor categoría dentro de lo que es la estructura de gobierno es el Consejo de Planeamiento Estratégico, que es justamente el que tiene la mirada estratégica a mediano y largo plazo y cuya tarea es, como dijo Alejandro anteriormente, elaborar planes estratégicos, no solamente temáticos, también territoriales, en cuestiones de aportes a otros planes estratégicos de menor categoría. Es raro porque, por ejemplo, el Consejo de Planeamiento Estratégico le aporta al Consejo de Plan Urbano Ambiental, que pertenece al área de desarrollo urbano, y bien, el área de desarrollo urbano tiene muchísimo más fondos y muchísimo más dinero, presupuesto, que lo que es el COPE o el Consejo de Planeamiento Estratégico, que pertenece a la Secretaría General, que está por arriba. Pero bueno, lo importante para destacar de esto, además de la mirada multidisciplinar de todos los participantes, es la mirada diversa, ¿no? Porque no todos pertenecen, como decía Alejandro, al mismo color político y tampoco pertenecen al mismo sector temático, es decir, que dentro del COPE se reúnen tanto los sindicatos que defienden a los trabajadores como las cámaras que defienden a las empresas, como los colegios que miran o velan por sus profesionales. También tenemos montones de organizaciones de la sociedad civil que cada una tiene su temática ambiental, ciudadanía, salud, cultura. Es muy amplio y es muy difícil, y creo que si hay algo para quedarme o algo con lo que quedarme, es que todavía no se toma o no se tiene el valor de lo que implica esta generación de consensos, de lo difícil que es la generación de consensos con esta diversidad de participantes. Eso también hace que los consensos perduren en el tiempo, ¿no? Porque una vez que se ponen de acuerdo, defienden férreamente cada una de las políticas que acordaron, pero yo creo que es una deuda de la ciudad reconocerle al Consejo la difícil tarea que ha llevado a lo largo de todos estos años. Gracias Patricia, tenemos muy poquito tiempo, creo que sintetizaste muy bien todo esto del Consejo. Tu mirada es muy importante y relevante por la cantidad de años, sos la prócer del Consejo desde el lado del gobierno de la ciudad, así que muchas gracias por tu participación. Gracias a vos por invitarme. Gracias. Nosotros nos voceamos, ¿viste? Por eso hablamos de vos. Bueno, ahí yo mientras tanto dejaba los logros que justamente tuvo el Consejo a lo largo de todos estos años, para que vean un poco la relevancia o el trabajo que se hizo. Y por último, ahí tienen el producto de lo más relevante, digamos, sintetizado, que son estos 4 tomos de los planes estratégicos, la fase de análisis, la fase propositiva y el plan cultural,
que fue ese último video también que les pasé. Y las conclusiones, y ya paso la palabra para que haya, si hay preguntas o cosas de forma, avanzamos. Primero, que es una buena iniciativa de participación, como dijo Patricia hace un ratito, y ampliación de la gobernanza democrática en materia de planeación estratégica. Por otro lado, que es un órgano de participación estable creado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que ningún gobierno puede eliminarlo, así, aunque sí le puede quitar alguna herramienta digamos, de legitimidad, pero sí la existencia va a seguir, valga la redundancia. Hay una mirada estratégica de conformación no partidaria, la convocatoria de una amplia masa crítica de organizaciones de diferentes extracciones con diferentes miradas, también como mencionó Patricia hace unos instantes. También la potestad o las capacidades de la iniciativa legislativa y las recomendaciones al Ejecutivo local, que produce una articulación amplia y legitimadora de las políticas públicas de mirada de mediano y largo plazo. Y al ser un cuerpo consultivo produce algunas externalidades que se necesitan atender para que el órgano de participación no desemboque en una pantomima. Esto es lo último que también dejó entrever Patricia, digamos. Que más allá de los funcionarios que estén de alguna forma interactuando con el Consejo, no desvirtúe su propósito y que seamos una voz y un parlante para los funcionarios y para los legisladores de la ciudad, y que de alguna forma esto sirva y contribuya, ¿no? Y que realmente tenga una vocación de existencia, pero una existencia productiva, una existencia eficaz, una necesidad para aquellos funcionarios que nos puedan oír, nos quieran oír, y que los legisladores tomen muchas de nuestras iniciativas para el ejercicio de su trabajo de representación en la Cámara, digamos, legislativa de la Ciudad de Buenos Aires. Así que con esto yo les doy las gracias y creo que le paso la palabra a, no sé si, a Nelson, ¿está? Saludos. Sí, justamente cuando quedan 2 minutos para finalizar la clase, no sé ustedes, profesores, si han revisado y hacer un comentario muy general de los comentarios y preguntas que han hecho y que han estado respondiendo. No sin antes decir que todas estas preguntas, por favor, las pasamos, esta conversación continuada al campus virtual. Ahí los docentes diariamente están atendiendo en el campus virtual. Así que damos la palabra a cualquiera de ustedes para luego dar finalizada la sesión de esta semana. Simplemente, bueno, retomo algo muy sencillo. Bueno, primero, gracias por todas las preguntas y comentarios del chat de hoy. Felicidades a los que cumplen años también. Muchas felicidades en este día. Sigan trabajando en el proyecto, los animo a que si hay alguna consulta, yo he recibido algunos trabajos por correo electrónico, por la plataforma, pero siéntanse libres y cómodos para hacer preguntas y para hacer los comentarios que obviamente merecen hacerse. Y obviamente en la medida de lo posible vamos a ir respondiendo y contestando las cuestiones o lo que ustedes están consultando aquí en este chat y en los foros de la plataforma. Así que bueno, le paso la palabra a alguno de los profesores, Nelson, Tomás. Nelson, perdón, Eduardo y Tomás, perdón. No, muy rápidamente. Buenas tardes. Bueno, adelante, Tomás. Adelante. No, solamente les dejar a todos los alumnas y alumnos un saludo muy fraternal y confirmar lo que comentó Nelson, que por el sitio web de la Escuela Virtual estamos a su disposición, y también individualmente por los correos donde ustedes ya han enviado los trabajos de la primera semana. Solamente un recordatorio que creo que aquellos que no enviaron todavía sus trabajos lo hagan con la máxima antelación posible, para que tengamos como leerlos y comentar antes de la clase del próximo martes. Les dejo un saludo, una buena semana y buen trabajo ahí con sus planes de acción. Gracias, Edu. Pues yo creo que todo ha sido muy interesante y quizá lo que nos queda ahora pues es trabajar para que nuestras ciudades sean mejores. Muchas veces es desesperante ver cómo trabajamos y hacemos leyes, reglamentos, proyectos, etcétera, y se quedan, como se ha dicho aquí los ponentes, se quedan en un instante.
pero es muy importante porque nosotros, yo me quedo con esa frase de un escritor que decía, nosotros somos como una gota en el mar, pero ¿qué es el mar sin 1 millón de gotas? Yo creo que esta comunidad de pensamiento, de intercambio de experiencias, pues es muy importante y que nuestra experiencia pues les puede servir mucho, no solamente para hacer un magnífico proyecto, un documento magnífico, sino sobre todo para poderlo hacer que sea una realidad, que hay que superar muchas barreras, muchas trabas, muchas escritas y otras no escritas, que es lo importante. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces en el campus virtual. Saludos. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.